Hola, hola, gente linda. ¿Cómo están todos? Nosotros felices de estar nuevamente con ustedes en un episodio más de 3 partes. El día de hoy desarrollando el tema del perdón, un tema realmente representativo en nuestras vidas. Creo que a todos nosotros nos resuena realmente. Y quería saludarte, Carla. ¿Cómo estás vos? Muy bien, como siempre, súper contenta y bendecida de poder estar acá y saludando a toda la gente linda que se nos va a unir en este programa y a todas las personas que nos van a ver en diferido también. Les enviamos desde ya muchísimo amor y esperamos que este tema sea de muchísimo valor para todos y todas ustedes. Pero bueno, ¿qué te parece, Lau, si arrancamos con el tema del poder del perdón? Porque está maravilloso este tema de hoy. Está espectacular. Y bueno, para iniciar les voy a pedir que presten atención. Voy a leerles ciertas frases y quiero que las escuchen. Entonces voy a comenzar con la lectura. Dice, jamás los perdonaré. No merecen ser perdonados. Lo que me hicieron era imperdonable. Me han arruinado la vida. Lo hicieron a propósito. Yo era tan pequeño y me dañaron tanto. Primero tendrá que disculparse. Mi resentimiento es una medida de seguridad. Solo los débiles perdonan. Yo tengo razón y ellos se equivocan. Todo es culpa de mis padres. Yo no tengo que perdonar a nadie. No puedo perdonarme lo que hice. Siempre hago todo mal. No me lo puedo perdonar. Me debo tanto a mí mismo. Es imperdonable. Con estas preguntas quería consultarles si alguna de estas frases se les hace familiar, si alguna de estas frases que les leí en este momento las pronunciamos constantemente en nuestra vida con algún hecho, alguna situación que todavía traemos, si alguna de estas frases realmente nos resuena en el corazón. Y si esto es así, pues están en el lugar correcto. Porque hoy, con el desarrollo de este tema, vamos a comenzar a reconocer y a concientizar que realmente todos necesitamos perdonar algo en la vida y que es un tema que nos cuesta tanto, porque realmente es un tema que se nos hace difícil para todos. Pero el hecho de poder perdonar es liberarnos, es sanar, es continuar adelante con esta vida. Entonces, para comenzar a entender un poco, vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es el perdón? Y en esto nos lo va a mencionar Carla. Muchísimas gracias, Lau. Y sí, definitivamente, cuando repasamos las frases que mencionabas, eh, cómo resuenan, ¿verdad? Algunas que hemos dicho en algún momento de nuestra vida o que seguimos diciendo también, mi gente, que creo que por ahí también vamos a empezar por el tema de conciencia. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de perdón? Les traje por acá también etimológicamente qué nos dice la palabra perdonar. Y vean qué interesante. Perdonar viene del latín perdonare y significa dar completamente, olvidar una falta o librar una deuda. ¿Ok? Es este tema y si ven, todos tiene que ver como con cierres. Tiene que ver con la posibilidad de sanar para cerrar. Y sus componentes léxicos, per significa completamente, ¿ok? O total. Y donare significa regalar. O sea, es dar un regalo total y completamente. Qué bonito, ¿verdad? Si lo pensamos así, porque desde ya entonces estamos hablando del perdón como una posibilidad de sanar desde el amor, de darnos completamente en un acto donde la primera persona beneficiada vamos a ser nosotros. Y eso es lo que vamos a ir viendo y nosotras. Vamos a ir viendo a lo largo del programa donde vamos a poder entonces encontrar fuentes de liberación y poder cambiar de posición. Poquito a poco les vamos a ir conversando de esto.
El perdón, si bien siempre ha sido algo muy importante, terapéuticamente hablando, se empieza a utilizar más o menos en los años 90 del siglo pasado, precisamente porque se ve lo poderoso del impacto en las personas cuando logra hacer estos cierres de ciclo y donde se brinda, sobre todo a sí mismo y a sí misma, este regalo de saldar una deuda o de dar completamente. Y es que, mi gente bella, cuando las personas perdonamos, lo que logramos es una liberación y como un cambio de la dirección. Cuando hay resentimiento, cuando hay rabia, cuando hay sensación de injusticia, cuando estamos llenos de todas estas emociones que nos ponen en estado de alerta, que alteran nuestro sistema, muchas veces el primer impulso es a realizar conductas que nos haga sentir que estamos resarciendo la falta o el daño. Entonces muchas veces son posiciones, como les decía, muy rabiosas, que pueden conducir a algún tipo de daño y dependiendo del nivel de ira, incluso algún nivel de destrucción. Pero que al perdonar lo podemos convertir más bien en comportamientos muchísimo más constructivos e incluso amorosos. En primer lugar, para mí, preguntándome, ¿yo me merezco esta carga? Y eso no significa que vamos a minimizar o eliminar el daño o a restarle importancia. Si hemos sido lastimados y lastimadas, eso es algo real. Pero también es cierto que el resentimiento, el dolor y la rabia que eso nos puede causar es un peso que no carga absolutamente nadie más que nosotras y nosotros mismos. ¿Ok? Quien nos haya ofendido no carga esa maleta tan fuerte como nosotros mismos. Entonces se trata de hacer como un cambio de rumbo, ¿verdad? Y en lugar de tomar una ruta de daño, de rabia, de querer destruir, tomar más bien una ruta más amorosa de sanación y de liberación. Ahora, esto no significa, porque algunos se preguntarán, si eso significa, entonces me voy a hacer de la vista gorda lo que me hicieron, jamás, ¿verdad? Jamás. Eso no para en ningún momento nuestro deseo de tener justicia, de que las personas puedan hacerse cargo de sus propias consecuencias, de querer ser retribuido, pero lo hacemos desde una posición distinta, desde una posición que no nos causa daño y que de una u otra forma también nos ayuda a aprender y a edificarnos en el proceso y ser más grandes incluso, si queremos verlo así, que el dolor que nos fue causado. Cuando perdonamos, María Rojas Estapé, esta psiquiatra española, dice que es la posibilidad de poder mirar hacia el pasado, hacia las cosas que te han ocurrido, hacia las cosas que te han hecho y volver hacia tu presente con una mirada de paz, ¿ok? No con una mirada de daño y de dolor. Porque cuando miramos hacia atrás y la mirada que tenemos es de daño y de dolor, lo que hacemos es quedarnos atrapados y como enquistados en esa emoción y eso, mi gente, no nos permite avanzar y eso va a afectar muchísimas áreas de nuestra vida e inclusive, además de nosotros y nosotras, a las personas que están a nuestro alrededor. Pero el primer paso que tenemos que hacer es tomar una decisión de perdón que nos ubica en esa posición distinta. Pero es una decisión libre de compromiso, es una decisión determinada por nuestra propia voluntad, porque nos damos cuenta que independientemente de que podamos allá haber sufrido algún tipo de daño, la responsable por la que va a hacer con esa situación que le ocurrió somos nosotras y nosotros. ¿Ok? O sea, sí, es cierto, lo que puede haber ocurrido puede haber sido terriblemente injusto, puede haberme causado muchísimo dolor. Eso es cierto, sí, pero yo decido cómo voy a vivir esa situación y yo decido cómo eso va a impactar mi vida y a través de mí, cómo va a impactar a la gente que amo y a los sistemas a los que pertenezco. ¿Ok? Cuando estamos más bien en la ruta del dolor y de la rabia y de la venganza, imaginemos qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra vida, a nosotros, y que también impacta a las personas que me aman. Entonces es un proceso activo
¿ok? Que eso sí, no es un momento, mi gente, es un proceso. Es un Y proceso. de hecho, a lo largo del programa vamos a ir hablando de diferentes momentos de ese proceso, donde incluso en muchas ocasiones tal vez no lo vamos a poder hacer solos y solas y vamos a requerir ayuda. Así que si algo del programa les va resonando, gente bella, siempre les decimos, acompáñense, busquen a una persona calificada, a un profesional entrenado que les pueda acompañar en el proceso. Porque sí, a veces ese huequito oscuro donde nos sume el no perdonar, a veces es difícil salir de ahí, dependiendo del daño que nos hayan hecho. Entonces, por eso se dice que el perdón puede tener niveles, como capas, y por eso se habla de proceso, no es algo que va a pasar en una semana, en un día, ¿verdad? En un taller. Puede ser que ahí me removió. Cuando digamos nosotras podamos hacer un taller de esto, sí, me va a remover, me va a sensibilizar, pero es el primer paso de un camino de sanación. Ahora, ¿qué cosas no son perdón, mi gente bella? Eh, el perdón no obliga a la reconciliación. A veces creemos que si yo perdono a alguien que me hizo daño es porque me estoy reconciliando con esa persona. ¿Ok? Y casi que la voy a aceptar en mi vida. Eso en algunos casos va a ocurrir, pero no obliga. Perdonar es liberar y liberarme. Pero eso no me obliga a tener, por ejemplo, a esa persona en mi vida si yo siento que ya no me aporta valor. No implica olvidar el pasado, pero sí implica tomar el pasado como una fuente de aprendizaje. Tampoco implica que no vamos a esperar que la persona asuma sus consecuencias, ¿verdad? Del ámbito que sea, incluso legales, si es que corresponde, ¿verdad? Sí, vamos a dejar que se sientan las consecuencias que se tengan que sentar. No es para nada debilidad, más bien perdonar es un acto de suprema fuerza y valentía. Y no puede ser una cruzada personal. A veces el no perdonar se vuelve una cruzada personal, es que no me detendré hasta que todos los que me hicieron daño paguen. Y eso se vuelve una cruzada de vida. Lo que pasa es que una cruzada de vida matizada de algunos elementos que tal vez no te van a ayudar a crecer y que más bien te pueden terminar enfermando emocional, espiritualmente y en muchas ocasiones hasta físicamente. Entonces, de todo esto, mi gente, es de lo que hablamos cuando hablamos de perdón. Ahora, hay diferentes procesos que vamos a ir explorando. Cuáles son los pasos para perdonar, para pedir perdón, etcétera. Entonces, Lauri nos va a ayudar a entender cuáles son los pasos que tenemos que seguir cuando nos lanzamos a la aventura y tomamos la decisión comprometida y amorosa de perdonar. Así es. Y bueno, el primer paso, Carla, que nos recomiendan es reconocer el daño sufrido. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros escondemos el dolor. Pasó la situación y lo que hacemos es escondernos para protegernos. Y reprimimos todo lo que estamos sintiendo, todas esas emociones, como mencionabas anteriormente, de ira, de enojo, todo eso lo reprimimos. ¿Por qué? Porque también a veces creemos que a la hora de expresarlo, no nos van a aceptar como nosotros somos. También hay muchas creencias en nosotros que nos hacen reprimir esas emociones, ¿verdad? A veces cuando estamos dentro del núcleo familiar nos dicen, no diga nada para no hacer problema. O por eso no hay que enojarse, eso no es nada. Y así mucha cantidad de creencias que nos viene calando y en el momento de que estamos enfrentando una situación nos hace tener un alto y no reaccionar, simple y sencillamente callarnos y esconder. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues como dijiste anteriormente, eso es algo que nos va reprimiendo, es algo que nos va enfermando. Entonces, cuando a nosotros nos invitan a reconocer el daño sufrido, lo que nos están diciendo es, ponga la cara frente a frente, ¿verdad? Ese dolor se tiene que afrontar. Entonces, pongo la cara frente al dolor, lo tengo que afrontar. ¿Por qué? Porque tengo que buscar ese proceso de sanación. Y no es hacer borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Es llegar, enfrentarlo, reconocer el daño y comenzar a repararlo. También no es pensar que con el tiempo
¿verdad? Las heridas se curan, que eso es una frase que uno escucha mucho. Es que con el tiempo las heridas se curan y posiblemente con el tiempo ya yo no lloro al recordar esa situación o es ya casi no me acuerdo constantemente. Pero cuando el hecho vuelve a aparecer en nuestra vida, aparece y cala. Cala de alguna manera, ya sea física o emocional. Por eso es tan importante este primer paso de reconocer de que sí hay un daño, de que a nosotros nos enseñaron en ciertas ocasiones de que era mal sentir, que era mal tener emociones y no es normal en este tipo de situaciones, en nuestro primer paso, sentir molestia, sentir enojo, sentir ira, sentir vergüenza, todas las emociones que ustedes puedan sobresalir en el momento, eso es normal, es permitido sentirlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar para identificar un camino para más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el siguiente paso que nos recomiendan dice que es elegir una opción de perdonar, o sea, voy a perdonar, o sea, pasé esta situación, la enfrento y yo elijo perdonar. ¿Y por qué yo elijo perdonar? Porque el perdón comienza por uno, por nuestro amor propio, por el respeto a nosotros mismos, porque yo elijo sanar ese dolor, yo elijo soltar ese dolor, porque yo elijo ser libre y no vivir en ese resentimiento. Entonces, eso es algo que por ahí iniciamos a la hora de la elección de perdonar. Y también es comenzar a ver a ese otro ser o a esos otros seres, si fueron varios, en su totalidad, ¿verdad? Que son personas que eran los recursos que tenían en ese momento para enfrentar esa situación, eran los conocimientos, era la capacidad que tenían. Es comenzar a ver más allá, no quitarse el víctima y sino es comenzar a entender sin juzgar, sin señalar el porqué del comportamiento de esa o de esas personas, ¿verdad? Hay que entender que lo que la persona nos da en un momento, en una situación de estas, es lo que lleva a su interior. Y a veces en su interior, como ya lo hemos visto en episodios pasados, hay emociones reprimidas sin sanar, hay heridas de la infancia sin sanar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver al ser como un todo, nosotros entendemos de que como humanos no solo somos errores, ¿verdad? También hay grandes cosas en el ser humano y entender que como actuó esa persona en el momento, era su grado de conciencia y los recursos que tenía, su conocimiento para actuar en ese momento. También esto nos lleva a que al nosotros ver a esa persona de una forma diferente, verla como un ser también con carencias, con fallas, con un ser como aprendizaje, nos lleva a soltar más, a emprender más esa decisión de emprender, ¿verdad? De perdonar. Y, y aquí hay algo también muy importante en este punto, es entender que el arrepentimiento de la otra persona no es una condición. Como les dije anteriormente, es ver al ser como un todo, con sus cosas buenas, con sus oportunidades de mejora, pero yo no voy a condicionar el perdón si esa persona se arrepiente. No, yo estoy comenzando por mí, porque yo me amo, yo me respeto y yo quiero sanar. Y después, porque entiendo a esa otra persona, estoy empatizando con esa otra persona y por eso es de que yo tomo la decisión. ¿Cuál es el siguiente paso que nos recomiendan? Bueno, la primera parte es reconocer que sí pasó algo, reconocer cuáles son los recursos de ese ser y ahora viene la parte de aceptar el sufrimiento y la rabia. Como les dije anteriormente, es permitido sentir enojo, es permitido sentir ira, es permitido sentir vergüenza, o sea, en esos momentos, cuando uno comienza un proceso de sanación de perdón,
lista de todo lo que sienten. Ujú. Y ahí van a comenzar a entender, o sea, por dónde comenzar el camino del perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos deshacemos de ese, o sea, vamos comenzando a sanar, nos vamos deshaciendo de ese resentimiento y nos vamos deshaciendo de la necesidad de venganza, porque en muchas ocasiones, cuando no sanamos, quedamos con ese resentimiento, es que tengo enojo, uy, qué dicha que le pasó esto, uy, tal cosa, ¿verdad? Entonces quedamos en ese círculo, ¿verdad? Hay un círculo vicioso en que me siento resentida, me siento dolorida, pero soy feliz cuando te pasa algo, o soy feliz cuando llegué y te hice algo. Y esa no es la idea. La idea es sanarnos nosotros para salir de ese ciclo, ¿verdad? De ese círculo vicioso. Este, incluso si nosotros no llegamos a perdonar, recuerde que lo que nos va alimentando es ese resentimiento que llega un momento en que se hace explosivo, ¿verdad? Y no somos nada felices. El siguiente paso, una vez que ya nosotros tomamos la decisión de enfrentar lo que sentimos, ¿verdad? Viene la parte que sí se aplica, se recomienda, pero sí se aplica, es establecer estrategias de autoprotección. ¿Qué pasa aquí? Que puede ser que hubo un daño físico, un daño donde yo tuve que acudir a una demanda para protegerme. Entonces, esa parte también la tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? No pasa en todos los casos. O a nivel emocional también, la. Ujú. Exactamente, o a nivel, exactamente. O sea, si yo hay una persona que continúa y continúa y continúa, bueno, es hora de poner límites, ¿verdad? Es hora de comenzar y decir, bueno, hasta acá. Y entonces es el momento de comenzamos a actuar. Ahora, el último paso es lo que nos vienen a decir es expresarnos, expresar ese perdón, la expresión explícita de ese perdón. Esta expresión se puede hacer con la otra persona al frente o que la otra persona no esté presente. Este es el momento donde nosotros llegamos y expresamos el perdón, expresamos lo que sentimos, ¿verdad? Y aquí también hay que entender que a la hora de que nosotros, si tomamos, elegimos la decisión de perdonar, no hay que esperar nada a cambio. Como anteriormente les dijimos, no hay que esperar que la otra persona llegue arrepentida, pues aquí no hay que esperar que la otra persona nos diga gracias, o sea, o como dijo Carla, la reconciliación. Porque el perdón es para nosotros, para liberarnos. Y acá también, si no llegamos a hacerlo delante de la persona, también hay muchas técnicas que nos permiten expresar esos sentimientos. Ya que nosotros hicimos la listita anteriormente de todo lo que sentíamos, que lo hemos venido sanando, bueno, llega un momento que se puede hacer, digamos, una carta a esa persona y escribir. Me sentí así, 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 pero elijo perdonar por esto, esto y esto, hoy soy libre. O sea, eso son muchas recomendaciones. Y como lo decía Carla anteriormente, son procesos de que por lo general uno necesita acompañamiento, ¿verdad? Hay ciertas situaciones pues que uno las puede manejar más solo, pero hay procesos donde uno necesita acompañamiento y acá en esta parte de la expresión es súper importante buscar la ayuda. Entonces, estos serían los pasos para nosotros perdonar. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero pedir perdón? ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué tengo que hacer yo si yo soy la que creo que cometí alguna falla y quiero pedir perdón? Y eso nos lo va a explicar Carla. Muchísimas gracias, Lau. Qué bonito es este acto de liberación, ¿verdad? Pensaba mientras te escuchaba. Eh, la posibilidad de permitirnos ir por la vida un poquito más livianos a través del proceso de perdón. Pero bueno, mi gente bella, ¿qué pasa si fuimos nosotros los que metimos la pata? No sé. ¿Qué pasa si fuimos nosotros y nosotras los que cometimos intencional, porque a veces es intencional, en un momento de rabia, en un momento de ira, ¿verdad?
tal vez en ese instante, por un segundo, estábamos tan enojados que quisimos que otra persona pagara por algo. ¿Ok? No nos engañemos. Podemos pasar por esos momentos. O que sin intención dañamos al otro. ¿Ok? En esas situaciones, de verdad, yo creo que lo primero es un acto profundo de reconocimiento que causamos daño, con o sin intención, mi gente. Porque a veces lo primero que decimos cuando causamos un daño es justificar y dar todas las razones y tarará, tarará, y todos lo hemos hecho en algún momento, mi gente. Sí. Pero yo creo que lo primero es un reconocimiento valiente, amoroso y comprometido de, aunque no fuera mi intención, veo que te causé daño, incluso hasta si no lo entiendo, gente. ¿Ok? Te causé daño. Y poder hacer ese reconocimiento es un acto supremo de abrazar mi vulnerabilidad, entender que no soy perfecta, que no soy perfecto, y un acto también de humildad, de muchísima humildad, porque parte de ser responsable, que ese es un concepto muy bonito que un día podríamos desarrollar, parte de ser responsable emocionalmente es entender que mis actos tienen consecuencias en las emociones de los demás y que aunque no sea mi intención, también debo hacerme responsable de esas consecuencias. Entonces, el primer paso es reconocer desde la empatía, es reconocer desde la escucha, porque les cuento un detalle, a veces, mi gente, pasa que ocupamos ayuda del ofendido para darnos cuenta que ofendimos, ¿ok? Bueno, y ahí viene una tarea muy importante también de la persona que sufrió el daño. O sea, decirle, mira, Menganita, eso que dijiste, eso que hiciste, me lastimó, lo sentí feo. Tal vez no lo sabes, pero yo estoy pasando por una situación así, como te expresaste de ese tipo de personas que viven estas situaciones, me dolió, ¿verdad? O eso me molestó, o eso me hizo sentir vulnerable, o esa broma que hiciste en la oficina me hizo sentir ridiculizada, ¿ok? A veces también la persona que ofende necesita una ayudadita, sobre todo cuando fue sin intención, cuando fue por un impulso o este tipo de cosas. Pero bueno, como quien causó el daño, nuestra tarea es reconocer y aceptar. Y viene una tarea súper importante. Primero, me disculpo si tengo la posibilidad de hacerlo y luego explico. No al revés, mi gente. ¿Sí? Porque si uno lo hace al revés, eso es lo que ocurre cuando pido perdón, es que no lo estás sintiendo tanto, ¿verdad? Y que tal vez te estás excusando y que no estoy escuchando. ¿Ok? Que un día de estos, un cliente me lo decía de una situación que tuvo en el trabajo y decía, es que yo fui y le dije a la jefatura y cada vez que yo le decía, me siento mal por lo que hiciste en tal situación, no me dejaba ni terminar y ya me estaba diciendo todas las razones de por qué eso fue así. Y por qué yo no tenía que verlo así. Y por qué yo no tenía que sentirme ofendida o ofendido por eso. ¿Ok? Y en ese momento no estoy reconociendo mi responsabilidad. Y si yo no lo veo claro, ahí mi tarea es decirle, de verdad que lo siento muchísimo si te hice sentir así. Permíteme entender cómo te hice sentir así. ¿Ok? Y escuchemos. Antes de explicar y antes de justificar. El segundo punto es, vamos a empatizar, por supuesto, con el dolor del otro. Aunque haya sido sin intención el agravio, mi gente, importante. Con esa rabia, ese dolor o esa vergüenza que de repente se causó. Y de inmediato el siguiente paso es empezar a hacer un examen de conciencia de mi propia conducta, entender el cómo y el por qué de mi forma de conducirme.
Porque a veces, gente, en estas metidillas de patas, cuando lastimamos a alguien, cuando hicimos algo por lo que alguien sufrió, y no somos perfectos, mi gente bella, pero también es una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué me condujo a este resultado? ¿Qué me condujo a esta discusión, a ese error, a haber dicho algo que ofendió a alguien? ¿Qué lo ocasionó? Y darme cuenta si hay algo en mí, en mi manejo de mis emociones, la forma en la que me comunico, eh, la forma en la que me conduzco, mi lenguaje no verbal, que de repente no es congruente con lo que yo estoy diciendo. Hay múltiples cosas que podemos encontrar que de repente podrían ser una oportunidad para aprender de nosotros y nosotras mismas y de ser mejores personas. Y de pensar cuál es la ruta que me llevó precisamente a esta situación por la que tuve que pedir perdón y ojalá que cuando esté en unas circunstancias similares a futuro, pues no se vuelva a repetir. Definir un plan de acción personal de qué quiero hacer para que esta situación no me vuelva a ocurrir. Esta situación que me causó una terrible goma moral, ¿verdad? Después de que lo que dije o hice, post-mortem, en un momento de rabia, en un momento de enojo, en un momento de frustración. Y no se trata de hacer una lista de intenciones, gente, sino de realmente comprometernos con un cambio real y personal de nosotros. Por supuesto, corre todo este proceso dentro de nosotros y en cuanto estemos listos, acercarnos con valentía y nuevamente aparecen los del primer paso, con humildad y vulnerabilidad a la otra persona y pedir perdón explícitamente si es posible. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Puede hacer que esa persona ya no me quiere ver. Puede hacer que en ese grupo ya no puedo entrar, ¿verdad? Puede hacer que en ese sistema organizacional ya no pertenezco. O podría ser que la persona a la que le causé un daño ya no vive en este plano. En ese caso, igual que lo dijo Laurita, lo podemos hacer de manera simbólica a través de diferentes técnicas y rituales, ceremonias, visualizaciones, cartas. Hay muchas cosas que se pueden hacer precisamente para poder cerrar este ciclo. Y saben qué es lo interesante, que cuando yo pido perdón y hago todo este análisis personal, también empiezo el proceso de perdonarme a mí, que es algo que Laura ahora les va a ampliar un poco más. Pero el acto de pedir perdón explícitamente es un acto de valentía. De hecho, mi gente, está en los 12 pasos, ¿ok? Está en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Pedir perdón a aquellas personas a las que les hemos hecho daño es uno de los pasos. Súper importante. Porque también nos hace reconocer dónde estamos y poder empezar a avanzar hacia donde queramos estar. Si empezamos a negar dónde estamos o lo que hicimos, gente, ¿cómo avanzamos? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Verdad? Si no puedo admitir cuál es mi situación actual y cuáles consecuencias son de las que me tengo que hacer cargo. Y hay un último paso que es opcional y porque no siempre es posible, que es el de restituir. Si vos podés de alguna manera compensar el daño que causaste, trata de hacerlo. Y más si está vinculado con otra persona que te permite hacerlo. ¿Ok? Porque sí, aquí no vamos a actuar nada de manera forzada. Y tenemos que entender que a la hora de pedir perdón, la otra persona también estaría totalmente libre. Esperemos que no por todo lo que eso me le va a causar emocionalmente, pero la realidad es que la otra persona tiene el total derecho de repente decirte, no te perdono, ¿ok? O como Laura y yo escuchábamos una canción cuando estábamos preparando este programa, ¿verdad? Que uno de los versos de la canción dice que te perdone Dios, pero yo no. Pero cuánto dolor hay en esa frase, mi gente. Un dolor que no se queda con la persona no perdonada, se queda con la persona que no perdonó. Que no perdona. Pero como alguien que pide perdón, tenemos que entender que el otro o la otra tiene derecho también de decir no. O te perdono, pero no te quiero en mi vida. O te perdono, pero no te quiero volver a ver. Eso también es válido. Y tenemos que estar listos y listas para entender si el daño que causamos fue tan grande para poder recibir eso de vuelta. ¿Ok? Y después empezar pues nuestro propio proceso de duelo. Y cualquier duda vayan al programa del duelo, ¿verdad? Y empezar poco a poco nuestro proceso de duelo por esa relación, ese sistema o ese grupo que perdimos
por lo que hicimos. ¿Ok? Pero bueno, como les antecedí, esta es la antesala. También el pedir perdón es una antesala para autoperdonarnos, que es uno de los procesos, de hecho, más retadores, mi gente, que hay, que es perdonarnos a nosotros y a nosotras mismas. Y Lauri les va a ampliar un poquitito sobre eso. Laura, adelante. Claro. Bueno, como lo menciona Carla, en el proceso tanto para perdonar o para pedir perdón, el primer paso es realmente comenzar por nosotros mismos. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos y no nos reconciliamos con nosotros mismos, no vamos a poder funcionar en el resto del proceso de sanación. Entonces aquí lo que nos recomiendan en la parte del autoperdón es comenzar, como lo dijimos a la hora de perdonar, por amarnos nosotros mismos, por respetarnos nosotros mismos. ¿Y qué significa eso? Es entender que somos humanos, que nos podemos equivocar, que esas fallas que cometemos en el transcurso de nuestra vida nos permite identificar situaciones que podemos transformar, que podemos cambiar y que las podemos ver como lecciones de vida. Tomando el ejemplo de Carla cuando estaba hablando sobre el pedir perdón, ¿verdad? Que tal vez la otra persona o el otro grupo el grupo de personas nos pueden decir, ok, te perdono, pero no te quiero volver a ver. Ok, es en qué fallé, ¿verdad? O sea, me equivoqué y qué tengo que aprender de lo equivocado. Entonces ahí comienza el amor propio, tener humildad, aceptar de que somos humanos y que también podemos cometer fallas en esta vida, que hay oportunidades siempre para mejorar, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo como personas, ¿verdad? Y también entender que tenemos todo el derecho, y lo pongo entre comillas porque la palabra fracaso para mí no existe, pero tenemos todo el derecho a fracasar en esta vida. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando fallamos o cometemos un error o caemos en alguna situación de falla, nos flagelamos tanto que nos desvalorizamos mucho. O sea, nosotros mismos nos señalamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde está nuestro amor propio, dónde está nuestro respeto por nosotros mismos. Entonces, el entender esto de que somos capaces, de que podemos seguir adelante, de que podemos cometer errores en la vida, de que podemos llegar a aprender de esas situaciones, nos permite comenzar a soltar y a sanar ese dolor. Y ese dolor que trae detrás cualquier cantidad de emociones, ¿verdad? Que ahí es otro proceso, ya es donde comenzamos a gestionarlas. Pero donde nosotros comenzamos a gestionar esas emociones es donde nos vamos liberando. Es donde nosotros nos liberamos y no estamos alimentando ese resentimiento que es el que nos hace caer, ¿verdad? En situaciones O la críticas. culpa. O la culpa, exactamente. Entonces, ese es el primer paso, amarnos mucho, respetarnos mucho, entender que somos seres humanos imperfectos y que es inevitable no equivocarse y que si nos llega a pasar la situación, aprender de lo vivido, sanar, echar el saquito al hombro y seguir adelante, ¿verdad? Porque tenemos que seguir creciendo como seres. El segundo paso para autoperdonarnos es buscar el lado positivo de las cosas. Sí, en el momento de crisis, en el momento que estamos con ira y enojo, incluso lo hemos visto en programas anteriores que nos recomiendan, expresen la ira, expresen el enojo, expresen el odio, pero ya cuando llega un momento de La culpa y el dolor. concientizar, es el momento donde podemos ver que esas fallas podemos cambiarlas, podemos transformarlas, podemos aprender de lo vivido. Gucci nos hacen evolucionar como ser un montón, ¿verdad? Es permitirse. O sea, realmente es parte del proceso de la vida y como seres humanos que somos, permitirnos el equivocarnos, aprender de lo vivido.
Eso nos ayuda a mejorar nuestra vida y a ser mejores seres. Entonces, siempre buscar, bueno, pasó esta situación, pero resulta que la consecuencia de esta situación, ahora voy a un grupo de apoyo, ahora estoy en terapia, ahora gestiono mejor mis emociones, reconocí que había una huella de mi infancia que me estaba calando de esta forma, entonces cada vez que una persona actuaba de esa forma, yo me enojaba con ira y así N infinidad de cosas. Siempre nos va a traer cosas buenas, siempre nos va a ayudar a crecer. El tercer paso, ok, una vez que nosotros comenzamos a aceptarnos y amarnos, de que aceptarnos, de que podemos equivocarnos, amarnos, comenzar a ver las cosas bonitas de lo sucedido, es asumir la responsabilidad, ¿verdad? Que eso también está en los pasos anteriores, ¿verdad? O sea, es indispensable ser conscientes de la responsabilidad, de reconocer cuál es nuestra responsabilidad en lo que pasó. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si ya cuando yo reconozco mi responsabilidad, me va a permitir reconocer cuáles son esas fallas para sanarlas, transformarlas y cambiarlas, ¿verdad? Para comenzar ese proceso de sanación, como lo hemos visto en los pasos anteriores. Pero también es tan importante reconocer la responsabilidad, es para no estarnos autocastigando por la culpa. ¿Por qué? Porque a veces, como lo dije anteriormente, traemos creencias que nos limitan mucho. Entonces, a veces asumimos la culpa de toda la situación y no es así. Cuando nosotros tenemos más claro cuál fue, hasta dónde llegamos nosotros con nuestra responsabilidad, nosotros comenzamos a ver hasta dónde nos concierne a nosotros el caso, ¿verdad? Y ya con eso comenzar a cambiar y a transformar, a sanar aquello en que sí, o sea, sí, yo soy la que tengo que hacerlo, ¿verdad? No me puedo quitar el tiro. Pero también esto nos ayuda a dejar de estarnos, porque somos expertos en autoflagelarnos, somos expertos de que es que yo tal cosa, es que yo esto, es que es mi culpa, y si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera hecho, si yo ¿verdad? Y la parte de verdad de asumir una responsabilidad es eso, que límites, ¿verdad? Sí, yo fallé hasta aquí, pero aquí también es tu parte, entonces ya ahí yo ya voy a dejar de autocastigarme por estarme culpando de cosas que ya no me competen, ¿verdad? Ok, el siguiente paso, cuando ya yo asumo mi responsabilidad, como lo hicimos en el proceso de perdonar, ok, hagamos el listado. Hagamos un listado de todo lo que yo siento. Es reconocer, examinar mis emociones. Bueno, pasó esto, me sentí así, actué de tal manera, reaccioné de esto, dije esto, hasta me enfermé físicamente. O sea, todas las reacciones que tenemos durante y después del hecho, porque igual cuando pasa el hecho, pues sí, explotamos y después viene el momento de expresar y como lo decía Carla, si nosotros no abrimos nuestro corazón a entender que también la otra persona es un ser humano que se puede equivocar y comenzar, digamos, a verlo de otra perspectiva, siempre vamos a seguir señalando a la otra persona, enjuiciando, es que me hiciste, es que esto, es que no, y ahí es donde vamos a seguir alimentando las emociones, ¿verdad? Entonces sí es súper importante expresarlas, no importa la emoción que sea, tenemos derecho a expresarlas. Es que a veces nos limitan mucho en decir, no se pueden enojar, por eso no hay que enojarse, o sea, a veces nos limitan tanto, la ira es mala, ¿verdad? No, o sea, en estos momentos de catarsis, de liberar, expresen como deseen, escriban, hagan, pero tienen que sacar. Solo Exacto, busca un entorno seguro, ¿verdad? exactamente, Un entorno seguro para hacerlo, no se hace en cualquier lugar. exacto. Y también, como lo hemos mencionado en los procesos anteriores, o sea, busquen ayuda profesional. Ese es un momento donde nos sirve mucho. En ese momento de expresar con un profesional que nos puede guiar, que nos puede acompañar para poder hacer esa catarsis
y poder concluir ese proceso y no dejarlo ahí abierto, ¿verdad? Porque si lo dejamos abierto, después vamos súper destrozados en el resto de nuestro día o de nuestra vida. Entonces, por eso la importancia siempre de compañía, ¿verdad? De un profesional. El siguiente paso, cuando ya yo he reconocido todas esas emociones y las he expresado, viene la parte de no te autocastigues. Y aquí me gustó mucho el concepto de que en vez de autocastigarte, ten autocompasión. Y Carla lo mencionó al inicio. Y creo que todos los procesos también los hemos mencionado. Es comenzar desde el amor a nosotros mismos. De reconocer de que sí, pudimos haber fallado, pero tenemos toda la oportunidad, o sea, hay miles de oportunidades para poderlo corregir, para poder hacer después las cosas mejor, para poder liberarnos de eso que llevamos dentro. Porque si nosotros comenzamos a autocastigarnos, como les dije anteriormente, a señalarnos, a autoflagelarnos, ¿qué es lo que hacemos? Y no liberamos las emociones, bloquearnos, y al bloquearnos no avanzamos. Entonces no vamos a evolucionar y estamos ahí en el ciclo, como el hámster en la ruedita, ¿verdad? Dándole, dándole, dándole porque no salimos. Porque yo esto, porque es que yo hice esto, porque yo dije tal cosa, porque, o sea, la culpabilidad. Y realmente aquí es, bueno, está bien, o sea, vernos desde el amor, con humildad. Bueno, tal vez no actúe de la mejor manera, pero de hoy en adelante elijo hacerlo diferente, elijo sanar, elijo liberar. O tal vez lo hice bien, pero entiendo que la otra persona tiene esa capacidad de conciencia y ese conocimiento para actuar hasta ahí. Entiendo que esa persona viene desde pequeño con alguna emoción que lo obstruye. O entiendo que yo llevo esa herida y por eso actué como actué. Exactamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene, ¿verdad? Esa parte de amor propio, de entendernos, de amarnos, de tener autocompasión antes de autocastigarnos. Y por último, ¿verdad? Ya después de que hemos pasado todo ese proceso, bueno, viene la parte de superarlo, ¿verdad? Una vez que ya hayamos reconocido nuestras emociones, que estamos en nuestro proceso, y como lo dijo Carla, proceso no es lineal, no es algo que comenzamos lunes y se acaba viernes, no es algo que es constante, que se puede devolver, que tiene altas, que tiene bajas, que habrá muchas oportunidades donde lo hicimos bien, habrán otras en que vamos a tenerlas que repetir, pero es esa parte. Y cuando nosotros vamos avanzando, así sea un paso pequeñito, porque todo progreso, todo paso pequeño es válido, es donde nosotros vamos aceptando y nos vamos felicitando de que lo hemos logrado, de que lo hemos superado, de que ya hoy puedo hablar de tal situación de una forma muy diferente como la hablaba al inicio, porque ya he gestionado más las emociones. Que ya hoy, con una situación similar, pero con otra persona, no reaccioné igual. Y eso se autofelicita. Eso es parte también del proceso. Esa aceptación, el hacernos responsables, el reconocer, el hacernos conscientes. Y el hacernos conscientes que el perdonar es para nosotros mismos, para amarnos nosotros mismos, para liberarnos nosotros mismos. No es para que llegue esa otra persona a arrepentirse, como lo dijimos, o a tener algo a cambio. El perdonar es un acto de amor propio. Y con esto, pues le voy a dar la palabra a Carla porque queremos seguir con la dinámica de las frases que les leí al inicio. Muchísimas gracias, Lau. Bueno, solo me tomo un minutito para agradecerle a Lucy Quesada, Rosario García, Mónica Rojas, Sonia Mesa, Rina Longan, a Patricia Smith, a Laura Irola, a Rocío Quesada y a Carlos Suárez, a Luz Mari, mamita, gracias por estar aquí escuchando también, y a todas las personas que tenemos conectadas que tal vez no nos pusieron
un comentario, pero que sabemos que están por allí. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Y antes de leerles las frases, quiero leerles una consulta de Carlos Suárez, que dice: reconozco mi responsabilidad en un proceso de mucho dolor. Cuando entiendo lo sucedido, deseo pedir perdón, pero la contraparte no desea darme la oportunidad de pedirlo. En este punto, me salta nuevamente la culpa y me doy cuenta que no me he perdonado al 100% y no me agrada la persona que veo al espejo. Me imagino que en esos momentos, Carlos. ¿Cómo lo gestiono? Pregunta. Creo que hay varios de los puntos e incluso te invitaría hasta a devolver el programa y volverlo a ver, que te pueden ayudar muchísimo. Yo creo que lo primero es entender que estás siendo muy valiente, ¿ok? Por reconocer que tienes responsabilidad sobre un proceso de dolor. El reconocer la responsabilidad siempre es importante. Pero como mencionábamos ahora hace un rato, la otra persona también tiene derecho a no darte la oportunidad de pedir perdón. Eso no significa que tú no puedas cerrar tu proceso. Existen muchas formas simbólicas de hacerlo que para tu psique, para tu mente, también son totalmente válidas. Ahora sí tenemos que trabajar con ese sentimiento de culpa. Por supuesto, tal vez este espacio y el programa no es el lugar adecuado para darte recomendaciones específicas sobre eso, además que no conocemos tu caso. Pero también hemos dado algunas recomendaciones importantes. Para el manejo de la culpa, el diálogo interno es súper importante. Ese es algo importante que quiero dejarte por allí. ¿Qué te dices a vos mismo sobre el proceso de auto perdón que has estado viviendo? Revisa los pasos, ¿verdad? Del proceso de auto perdón. Y si la persona a la que le causaste dolor no te permite pedir perdón, una forma de retribuir es pensar en situaciones similares, personas similares, donde ya no vas a cometer el mismo error y donde tal vez vas a tener la oportunidad de retribuir y de dar de una manera distinta a la que la hiciste en esa situación que causó dolor. Esperamos que este comentario te sirva un poquitito, Carlos. Igual, si no puedes solo con este proceso, por favor, busca ayuda. Ujú. Bueno, les voy a leer rápidamente las frases porque aquí el tiempo se nos va volando. Volando, sí. Y dice, ¿qué podemos contestarnos en este diálogo interno cuando de repente digo, jamás los perdonaré? Podría de repente decirme, este es un momento nuevo y yo soy libre de perdonar. ¿Qué pasa si me digo, no merecen ser perdonados? Los perdono aunque no lo merezcan, porque yo merezco la liberación. Yo me la merezco. Lo que me hicieron es imperdonable. Estoy dispuesto a superar este momento y a vencer mis propias limitaciones, a ser más grande que esto que me hicieron. Me han arruinado la vida. Asumo la responsabilidad. ¿Me causaron daño? Sí, pero yo soy responsable de lo que voy a hacer de aquí en adelante. Soy libre. Lo hicieron a propósito. Están haciendo lo mejor que pueden con el conocimiento, la comprensión y las herramientas y sus propios dolores internos, gente. Algo que cuesta mucho entender es que la gente hace cosas. No siempre, yo sé que algunas veces sí. No siempre las personas nos hacen cosas, las personas hacen cosas que a nosotros nos duelen. Yo era tan pequeño y me dañaron tanto, ahora soy adulto y puedo cuidar afectuosamente de mi niño interior y sanar. Primero tendrán que disculparse. Mi crecimiento espiritual no depende de los demás. Yo no soy quien para decir, ven, arrodíllate y pídeme perdón, ¿verdad? ¿Qué hago yo con el proceso, mi gente? Y esas son algunas de las formas en las que podemos transformar algunas de las frases que Laura nos decía al inicio. Les dejamos de tarea, piensen ustedes, qué creencias se dicen respecto a perdonar o no perdonar y traten de transformarlo en una creencia que realmente edifique y sane su vida. Bueno, creo que hasta aquí hemos tratado de regalarles un poquito de lo que pensamos sobre el tema de perdón. De verdad esperamos que sea de muchísimo valor para ustedes. Pero bueno, el tiempo se nos va volando y ya les tenemos que dejar. Así que Laura, ¿qué te parece si nos das una pequeña despedida? Claro, bueno, yo les digo que tengan en claro que cuando uno perdona no es excusar el comportamiento de la otra persona o de las otras personas.
es abandonar ese resentimiento y esa culpa que nosotros llevamos internamente para liberarnos, sanar y tener una vida más feliz. Y también dejar de señalar y criticar a ese otro ser, es entender de que él también tiene sus conocimientos y sus limitaciones. Definitivamente. Y mi mensaje de cierre, gente, es: nos merecemos caminar por la vida un poquito más livianos. A veces esas maletas pesan tanto y dañan tanto, mi gente. Trabajemos en el proceso de poder ver al pasado y ojalá regresar con una mirada de paz y caminar nuestra vida con mayor liviandad. Bueno, mi gente, creo que por acá quedamos con este tema de hoy. Espero que haya sido de muchísimo valor. Muchas gracias, María Román, por decir que excelente tema. Y demás, también a Silvia Sánchez, a Sonia Mesa, a Carlos Suárez. Gracias por decirnos muchas gracias. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra misión, aportar valor, mi gente. Si saben que alguien necesita este tema, por favor, reenvíenlo, guárdenlo, compártanlo. Y les vemos en 15 días con otro episodio más de 3 partes. Que tengan un maravilloso fin de semana y que estén súper bien. Los queremos mucho.